Hola, buenas noches. Siento no estar allí con vosotros para poder disfrutar de este seminario, pero bueno, algunas cuestiones personales me impiden estar por allí para, bueno, pues poder escuchar a todos y también pues, poder debatir y conocer las distintas propuestas que se han llevado. Mi intervención va a versar sobre una antología cordobesa titulada De Generación del 70, que pretende crear una serie de redes entre poetas andaluces para contrarrestar pues, quizás el poder hegemónico y el dominio que en aquellos momentos pues, estaban suponiéndonos las sedes de Barcelona, fundamentalmente todavía con todo el legado del Grupo del 50 y también del Madrid, con también esa propuesta con los novísimos y con esas nuevas corrientes y esas nuevas editoriales que impulsaban fundamentalmente autores de estos dos lugares, quizá también el eje de Valencia estaba presente, y que estaban orillando en buena medida a lo andaluz. Con esta antología de Generación del 70, sus editores pretendieron pues también ¿no? Hacer ver que había una diversidad de corrientes, que las cuestiones eran mucho más heterogéneas y en definitiva que una sociedad como la española de este periodo de la transición tenía que dar cuenta de una diversidad de tendencias y también de otras promociones más heterodoxas que se van a ver influenciadas y también impulsadas ¿no? por ese periodo transitorio entre el fin de del sistema dictatorial y el nuevo establecimiento del régimen político democrático. Algunas de las antologías más significativas de la época pues quisieron, como siempre hace una antología, contextualizar y dar cuenta de los nuevos horizontes poéticos. Conocida es la de Casteller, la de los 9 novísimos españoles, también la nueva poesía española de Enrique Martín Pardo o El espejo del amor y la muerte de Antonio Prieto del año 71. Repertorios que, no obstante, coincidían en el tiempo con algunas selecciones más amplias y más diversas, como por ejemplo la antología de la poesía española contemporánea de Enrique Moreno Báez del año 70 o la nueva poesía española del año 71 de Florencio Martínez Ruiz, o aquellos otros que trataban postulados mucho más heterodoxos y experimentables como la poesía experimental NO de Pino Gutiérrez. Algo parecido ocurrió al final de la década, donde también proliferaron numerosas antologías, quizás las más conocidas fueron las que consiguieron dar cauce y dar ya entidad al grupo del 50, me refiero a la de Juan García Hortelano, el grupo poético de los años 50 y la promoción de seriedad de Antonio Hernández del año 78, las dos. A la que siguieron un año más tarde, quizás una de las antologías más recordadas y más cuestionadas, la joven poesía española de Concepción Moral y Rosa María Pereda, porque ayudó a sustentar en buena medida todos los presupuestos de los novísimos. Floresta, que se vería ampliada con la aparición un año después de las voces y los ecos de José Luis García Martín. En este periodo de cohabitación, de coexistencia de diferentes grupos, también hubo grupos más disidentes, grupos periféricos, cuyas propuestas heterodoxas trataron de encontrar un hueco en el seno literario del momento y cuestionar también los postulados más canónicos y la hegemonía de unas particulares líneas ideológicas estéticas en detrimento pues, de las iniciativas que se estaban realizando desde otros enclaves, con diferentes idearios estéticos y también con heterogéneos principios que querían dejarse oír obviamente y ocupar un espacio en el panorama poético de la transición. Este va a ser el caso del grupo y las iniciativas de Antorcha de Paja. Antorcha de Paja fue un grupo cordobés responsable de la publicación de una revista rupturista llamada Antorcha de Paja y también de la edición de la antología que voy a comentar, aunque sea a muy grandes rasgos, titulada De Generación del 70, que como subtítulo llevaba Antología de Poetas Heterodoxos Andaluces. Ambas iniciativas, Antorcha de Paja y De Generación del 70, coincidían en unos principios ideológicos y en unas pretensiones literarias comunes, al lanzarse desde un espíritu iconoclasta y una propuesta ética y estética rupturista y crítica con respecto a los presupuestos oficialistas y a las corrientes hegemónicas. Antorcha de Paja nació en 1973 fruto del encuentro de varios poetas andaluces agrupados en un grupo anterior denominado Zubia,
que tenían pues como objeto, ¿no?, fomentar el espíritu intelectual y literario en la Córdoba de ese momento y también hacer una revista, pero esto nunca se llevó a cabo. Un poco desengañados de esas iniciativas, decidieron fundar Antorcha de Paja, que fue una revista que vio la luz en 1973 en forma de pliego, en sentido estricto de la palabra, porque era una hoja plegada por 2 veces y donde solo aparecían 5 firmas en su haber. Francisco Gálvez, José Luis Amaro, Rafael Madueño de la Torre y Pedro Luis Zorrilla, que venían precisamente de ese grupo Zubia, y a los que se añadió Rafael Álvarez Merlo. Como otras revistas de su tiempo, Antorcha de Paja sufrió los avatares del momento. Llegó a publicar un total de 14 números en una franja temporal de 10 años, desde 1973 a 1983. Aunque los postulados de la revista siempre se mantuvieron constantes, se distinguen 3 momentos diferentes en su trayectoria. Una primera etapa entre 1973 y 74, donde solo se imprimieron 5 números. Una segunda etapa, un segundo ciclo entre 1976 y 77 y finalmente un tercer núcleo de 3 entregas tan solo entre 1980 y 1983. En este último núcleo, que bueno, incrementó sustancialmente la revista, sus presupuestos críticos, aparecieron críticas literarias, se dio mucho más cabida a muchos más poetas. Estos 3 últimos números, 2 fueron dobles, el de 13 y 14 de marzo de 1980 y el 15-16 de marzo de 1982, y un triple, el último, del 17 al 19, publicado en abril de 1983. La revista parece que apareció de forma ocasional, puesto que su editor, Francisco Gálvez, pues se lanzó a la aventura de manera personal con un proyecto que fuera único y sin proyectos de continuidad, si bien obviamente se vio secundado por el resto de los grupos, de los integrantes del grupo, y con una idea bastante subversiva desde el principio, no solo ya en los dobleces y en la forma de aparecer, sino que tampoco aparecía ningún título o nombre o qué forma era lo que se presentaba, si era una revista, si era una hoja suelta, si era un pliego, si era qué era aquello, ¿no? Entonces el proyecto editorial nació ya algo ambiguo y por lo tanto subversivo. Tampoco se definía como revista, no aparecía si iba, qué tipo de periodicidad iba a tener, y por lo tanto, bueno, se puede ver ya el carácter subversivo del grupo y de la revista en todas estas cuestiones, ¿no? Estructura, periodicidad irregular, no establecimientos prefijados de salida, se jugaba incluso con la disposición textual de los textos, que obligaba pues a tener que abrir el papel, ¿no?, para leerlos y para tener que ir jugando con ellos. También era muy curiosa la disposición estructural, se jugaba también con las propias tipografías, con los ritmos periódicos, se fueron incrementando el número de ejemplares. Definitivamente, pues se quiso hacer algo bastante heterodoxo. La mayor parte de los autores que publicaron en Antorcha de Paja fueron poetas nacidos pues a mediados de los 40 y los primeros años 50. Por lo tanto, coetáneos a sus impulsores y a los poetas novísimos, aunque por supuesto en la revista lo que va a tener una presencia mucho más importante va a ser la autoría andaluza y cordobesa, en consonancia con sus sustentos ideológicos. Van a aparecer Alexandre, José Infante, Juan de Loxa, Manuel Ríos Ruiz, Álvaro Salvador, Justo Navarro, Carmelo Sánchez Muro, José Gutiérrez, Carlos Edmundo de Ori, Fernández Palacios, Fernando Merlo, aunque también va a recoger sensibilidades de otras latitudes españolas, por ejemplo Jaime Siles, Luis Antonio de Villena, Marco Ricardo Bernatán o José Luis Jové. Sus miembros, en líneas generales, con la revista lo que pretendieron eran fracturar los cánones establecidos desde los núcleos del poder centralistas de Madrid y Barcelona, lanzar gritos de rebeldía y libertad en el ámbito social, político y literario de los años de la transición, acabar con una serie de modelos y de moldes culturales, sociales y lingüísticos heredados, con una finalidad importante que también se va a ver en la antología: devolver la cultura al pueblo y hacerlo partícipe del ambiente literario frente al elitismo o la tendencia veneciana dominante. También se pretendían romper con las barreras lingüísticas y poéticas, con el fin de transformarlas y abrir nuevos espacios distintos a los dominantes, y hacer, en definitiva, de la marginalidad y del enfrentamiento al dogmatismo una utopía habitable. Con sus beligerantes deseos de ruptura, así como con una actitud siempre combativa, tanto la revista como la antología de Generación del 70 lo que pretendieron es acabar con la marginación y la falta del peso editorial y nominal de Andalucía en el contexto de la época frente al centralismo castellano y catalán. Defender también el poder social de la cultura popular y mayoritaria, donde se enlazase el compromiso del intelectual y la mayoría social.
asumir el encabezamiento de unas redes más o menos colectivas y unas posiciones diferentes y diferenciadas con respecto a los poderes sacralizadores y a las figuras canonizadas, y dar voz, visibilidad y presencia a otros autores y a otras concepciones líricas, cuyas propuestas divergían de los discursos oficiales y más visibles, y con todo ello dialogar críticamente con respecto a la situación social, cultural, literaria y política de la época. Algunos de sus presupuestos fueron devolver la poesía al ámbito de la vida y fomentar modelos de ruptura siguiendo corrientes eclecticistas de la sociedad de la época. Por lo tanto, asumieron en buena medida los postulados de revolucionarios e inconformistas del Mayo francés del 68. Entonces, desde Antorcha de Paja se reaccionó en una doble dirección, y también desde la antología. Por una parte, se iba contra la poesía caduca de los autores mayores, que ya tenía una retórica vana, una poesía colorista y evasiva, que era propio del andaluz, pero también se rebelaban contra los poetas coetáneos relacionados con ellos generacionalmente, como los novísimos, porque su estética y sus intenciones dictaban de las formas y de lo conceptual, de las conceptuales doctrinas de aquellos. La revista va a nacer siguiendo un poco el curso, la antología va a nacer siguiendo el curso que también habían propuesto otras revistas, como Litoral, que pues, dio lugar a su colección editorial de poesía para publicar a sus correligionarios, o también cuadernos de Ágora de poesía que hizo la editorial Ágora. Lo mismo van a hacer los de Antorcha de Paja, proponer una colección editorial Antorcha de Paja. Si bien en la parte inferior de la portada se reproduce Córdoba, Antorcha de Paja y 1978, cuando uno se adentra en la revista, el depósito legal del libro tiene como ciudad y fecha Granada y 1979, mostrando como lugar de impresión las granadinas gráficas Sol y Nieve. Al igual que la revista, la colección editorial va a estar dirigida por Francisco Gálvez, Rafael Álvarez Merlo y José Luis Amaro, y los trabajos de diseño van a corresponder a Julio Juste, pero va a ser una colección editorial muy breve, porque tan solo va a publicar 2 poemarios más, uno de Gálvez y otro de Luis Amaro. La antología va a surgir en un periodo bastante importante, puesto que va a surgir en 1978 o 1979, por lo tanto, entre la segunda y la tercera época, entre el final de esa segunda época de 1977 y 1980, y va a nacer con esa intención de continuar con las reivindicaciones de libertad, de innovación, de revitalización del espacio creativo de sus integrantes, como se refleja en la proclama que encabeza la antología, una incursión no modélica sino libre por territorios renovadores y vitales del espacio creativo. En la misma línea se manifestaba el prólogo de Manuel Abad, que va a ser un prólogo también bastante significativo. De Generación del 70 va a copiar el pensamiento y la expresión poética de 12 poetas andaluces, en cuya base se hallaba la voluntad de acabar con tópicos y lugares comunes sobre formas y contenidos poéticos persistentes e ir más allá de las trivialidades propias de las identidades geográficas. También prescindir de esa poesía andaluza de colorismo vacío y de modulaciones evasivas y hacer, por el contrario de la novedad y de la reivindicación de la heterodoxia, sus rebeldes señas de identidad, con una degeneración asumida para grabar el código de lo establecido y de lo sublime. Su espíritu iconoclasta los llevó, como el alacrán, a herirse y a herir la poesía, para, a partir del dolor y de la rebeldía, generar nuevas formas cuyos óvulos germinales se nutrirán de la fe en la eficacia de las palabras y de las formas. Antorcha de Paja intentó con esta antología apostar por unas formas léxicas familiares y ordinarias, alejadas por tanto de ropajes culturalistas y eficaces deslumbrantes. Creyeron en la eficacia del lenguaje como factor de comunicación, donde la poesía se erigiera en base para una eficaz interrelación entre el poeta y el lector, y donde las palabras hablasen sobre la vida. Esto es importante porque la antología va a recoger muchos textos de carácter narrativo, una poesía fundada y fundamentada en la vida, una poesía cordial donde se comunicasen y se pusieran en relación los diferentes seres humanos, aunque también va a haber lugar para actitudes oníricas, fundamentalmente en el grupo cordobés, y también tendencias expresionistas o de vanguardia, ¿no?, como en el caso de algunos de los autores. La antología va a recoger 12 autores: Merlo, Fernando Merlo, María Luz Escuín, Justo Navarro, Juan de Loxa, Rafael Álvarez Merlo, Álvaro Salvador, Francisco Gálvez, José Luis Amaro, Manuel Lombardo,
José Infante, Antonio Jiménez Millán, Joaquín Lobato. Pretende ser una antología generacional, regional y esteticista. La nómina es tan heterogénea como heterodoxa, y de ahí que el repertorio quede un poco diluido en su eficacia estética, porque sus premisas se presentaban demasiado generales para definir una poética precisa y demasiado restrictivas para alcanzar la más alta calidad artística, a lo que debe anudarse el hecho de que poco tiempo después sus propuestas se dispersarían en diferentes caminos, ¿no? Desde el silenciamiento de algunos autores a la reordenación de sus discursos. Es importante destacar que, bueno, desde el punto de vista generacional, sí están muy cercanos, porque el más veterano, el senior, va a ser Joaquín Lobato, del año 43, y los más jóvenes van a ser Jiménez Millán y Luis Amaro, del 54. Y hay que destacar que también es una antología muy heterodoxa, puesto que hay poetas que todavía no han visto publicar ningún libro, como el caso de Amaro o como el caso del propio Justo Navarro, poetas que han visto un libro, como Mariluz Escuín o el propio Francisco Calves, o poetas que tienen una trayectoria ya pues bastante notoria, como en el caso de José Infante o en el caso de Álvaro Salvador. En cualquier caso, la antología va a resultar bastante eficaz en sus planteamientos generales, y va a tener textos de muy diverso orden, va a dominar en muchos casos los textos metapoéticos, que ya un poco los alejan de sus precursores, va a haber muchos textos de carácter narrativo, con muchos visos biografistas, y donde lo importante va a ser el relato, ¿no?, de unos personajes. En este caso, pues bueno, hay algunos bastante curiosos. Va a haber, que luego comentaré, va a haber también muchos poemas para el espacio lúdico de la poesía, como puede ser el caso de Juan de Loxa, cuyos textos van a ser integrados, ¿no?, en ese libro bastante conocido, Cristian Dios en cada rincón de mi cuerpo. También va a haber poemas que hablen de algunos de las problemáticas del momento, ¿no? En este caso, Fernando Merlo, con una poética sobre la muerte, con una poética bastante desgarradora, o algunos de los poemas que, por ejemplo, también presenta José Infante, sobre San Juan de la Cruz, donde lo importante va a ser también la aparición de la heroína, ¿no?, la aparición de esa droga en una noche oscura, donde dos amantes en un amor homoerótico pues van a gozar del amor, y que va a ver también cómo se acaba ¿no?, por culpa de la heroína. En definitiva, va a ser una antología bastante heterogénea, donde va a haber pues actitudes experimentalistas, textos de ruptura, se va a romper en muchos casos con la propia disposición textual de los poemas, ¿no?, como puede ser el caso de Lobato. Van a aparecer pues poemas también de signo o de carácter social. Por ejemplo, también en el caso de Lobato hay un titulado Mamá Elvira, vecina mía, protagonizado por un personaje femenino que sufre con el recuerdo del hijo asesinado en la guerra. Y en definitiva, pues bueno, va a ser un volumen colectivo, que la colectividad se presenta, ¿no?, como una suma de individualidades, ¿no? Cada uno de estos autores va a tener una individualidad personal, pero sí que se pueden ver ciertos elementos colectivos, puesto que va a estar el grupo Antorcha de Paja, con unos ideales bastante similares. Va a estar también el grupo de Málaga, y no hay que olvidar que algunos de los poetas granadinos estaban integrados en el colectivo 77, ¿no?, que ya estaba siendo pues encabezado por Juan Carlos Rodríguez. Para todos estos poetas, y a pesar de esa heterogeneidad y a pesar de esa diversidad, la poesía empezó a concebirse como un acto de existencia, que aspiraba a fundir vida y poesía y a recrear en el poema situaciones vitales concretas: la muerte de un amigo, el desengaño amoroso, la asistencia al cinematógrafo, el problema de las mujeres y de las madres, el problema del suicidio, el problema con algunos de las circunstancias históricas del momento, como es la heroína. Aparecían ya también muchos textos de reflexión metapoética, no exenta de lirismo, no exenta de divertimento, buscando, por lo tanto, nuevos cauces para la poesía, también desde el punto de vista formal, ¿no? Se rompen muchas estructuras lingüísticas. En definitiva, fueron poetas degenerados del 70, herederos de las proclamas del 68, que quisieron abrir brechas en el sistema y hacer de la crítica y de la subversión elementos desde los que lanzarse contra formas más aplaudidas, ¿no?, más acomodadas. Desde diferentes propuestas ideológicas y estéticas, porque no es una unidad, no es una univocidad lo que se presenta en esta antología, pudieron llevar sus ideales estéticos como elementos subversivos, en las formas, en las multiplicidades estéticas, en el experimentalismo de algunos de estos poetas, en el juego con las posibilidades del lenguaje, fundamentalmente los autores de cordobeses, ¿no?, que se rebelaban contra lo dado, y también en nuevas franquicias temáticas, como ya he comentado, aunque sea a bola pluma.
quisieron también tener como campo de actuación no solo la literatura, sino también la sociedad, la cultura, el ser humano, la vida. Por lo tanto, fusionar la ética y la estética como motores conscientes de un camino que la poesía podía recorrer en momentos posteriores, ¿no?, a los 70. Y también pues iniciar un progresivo proceso de ruptura que con el tiempo, en parte, yo creo que se vería confirmado en las trayectorias particulares de algunos de estos poetas y también en la fortuna de algunas de las propuestas defendidas por sus protagonistas. En definitiva, bueno, una antología bastante curiosa, abocetada a vuela pluma, pero que, bueno, yo invito a leer porque, bueno, no solo estableció redes andaluzas contra lo hegemónico, sino que también propuso poemas verdaderamente interesantes y que luego forman parte, ¿no?, del legado cultural y de algunos de los textos significativos de sus protagonistas. Por mi parte, pues agradecer la atención prestada, siento de nuevo no estar allí y bueno, que paséis una feliz noche y bueno, me sumo al brindis que esta noche haréis, ¿no?, y la felicitación por el desarrollo de este seminario.